Y por último, y como ya lo habíamos señalado, un ambiente libre de acoso contribuye de manera decidida a lograr el objetivo número 8 de la Agenda 2030, que es el empleo digno y el crecimiento económico. Ahora vamos a ver lo que es el concepto, un enfoque para abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ese enfoque lo vamos a ver a partir de la definición de violencia y acoso. Vamos a hacer una aproximación también a lo que es el concepto a partir del análisis de derecho comparado con varios países. Vamos a mirar cómo han ido legislando alrededor de la violencia y el acoso en el trabajo en varios países del mundo, los involucrados en ese panorama normativo del acoso y la violencia en el trabajo, el ámbito que se refiere al sitio en donde aplican las normas que se refieren al acoso y a la violencia en el trabajo y el impacto que tiene tanto en los trabajadores como empleadores, en las empresas, en la economía nacional y en los sistemas de seguridad social. Bueno, ahora vamos a ver la definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Lo primero que hay que señalar es que no hay una definición universalmente aceptada de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Cada país ha determinado en su legislación el enfoque que quiere darle al tema de la violencia y el acoso. Lo han ido adaptando a sus circunstancias, a su contexto, a la situación particular de cada uno de los países. Quizá la aproximación global más cercana que podemos tener son las normas internacionales del trabajo, ya adoptadas y en el caso de Colombia muchas de ellas ratificadas, en donde los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ha relacionado estas normas internacionales con la violencia y el acoso laboral en el mundo del trabajo. Estas normas, ellas sí con carácter global, se refieren, por ejemplo, al derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. Se refieren a la prohibición del trabajo forzoso, a la misma abolición efectiva del trabajo infantil. En todas estas normas existen algunos elementos que le han permitido a los órganos de control de la OIT relacionarlas con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Por ejemplo, en los convenios 100 y 111 de la OIT, que se refieren a la igualdad en materia salarial y al principio de no discriminación en el empleo y la ocupación, lo han relacionado toda vez que la discriminación puede llegar a constituir una manera o una forma de violencia y de acoso en el mundo del trabajo. En el caso de los convenios 29 y 105, que son el soporte fundamental de la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la relación es casi obligada porque las condiciones de trabajo que se dan en el marco del trabajo forzoso u obligatorio generalmente comportan acciones de violencia y obviamente acciones de acoso. Estos trabajos son los que realizan las personas en contra de su voluntad y bajo la amenaza de la imposición de una pena. Entonces, son condiciones de trabajo que a todas luces se desarrollan en un marco de un espacio de trabajo hostil, de un espacio de trabajo adverso a la dignidad en el trabajo. Lo mismo ocurre con el tema del trabajo infantil, en donde algunas de las normas, particularmente el convenio 182, nos habla de las peores formas de trabajo infantil. Y en las peores formas de trabajo infantil a todas luces también existen comportamientos de acoso y de violencia en el trabajo. Por ejemplo, una de las peores formas de trabajo infantil es la participación de los niños en la guerra o la participación de los niños en
el cultivo, procesamiento, distribución de sustancias alucinógenas, de estupefacientes. Entonces, estas normas o estos elementos de las normas, pues nos llevan a un escenario donde generalmente el ambiente está caracterizado por la violencia y por el acoso, por la amenaza. De esa manera, a nivel global, la Organización Internacional del Trabajo ha relacionado la violencia y el acoso laboral con las normas ya existentes, pero ninguna de ellas define lo que es violencia o lo que es acoso en el mundo del trabajo. Las aproximaciones que han existido a una definición se han dado en el año 2003, en donde la organización convocó una reunión de expertos para que analizaran la violencia en el mundo del trabajo, en el sector de los servicios. Y le encargaron a los expertos preparar un repertorio de recomendaciones prácticas. Efectivamente, los expertos prepararon el repertorio de recomendaciones y a la vez definieron lo que para ellos en ese momento era la violencia en el trabajo. La reunión de expertos, que es tripartita, está conformada por empleadores, trabajadores y gobiernos. Y ellos determinaron que la definición de violencia en el trabajo es toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable y mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Con esta definición navegó la Organización Internacional del Trabajo por más de una década, y cuando se querían referir a la violencia en el trabajo, acudían a esta definición. Esta definición, a su vez, sirvió para preparar otros repertorios de recomendaciones prácticas, por ejemplo, para el sector salud, para el sector transporte. Y bajo ese prisma se veía lo que era la violencia en el lugar de trabajo. Pero en la Organización Internacional del Trabajo también entendieron que la definición se estaba quedando corta, dada la dinámica que estaba adquiriendo la temática de la violencia y el acoso laboral en el sitio de trabajo, lo que estaban haciendo los países, lo que reclamaban los trabajadores en cada uno de los países. Entonces, apuntaron en la Organización Internacional del Trabajo a convocar otra reunión de expertos. Esta reunión de expertos tuvo lugar en el año 2016 y paralelamente se preparó un estudio que sirviera de base para la reunión, pero también para proponerle al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo que incluyera dentro del orden del día de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Cómo opera la conformación de una norma internacional del trabajo? Primero, se le propone al Consejo de Administración, que está conformado por 56 miembros, 28 miembros de los gobiernos, 14 miembros de los empleadores y 14 miembros de los trabajadores. Y se les propone un tema, en este caso se les propone que aborden el tema de la violencia en el trabajo. Y a partir del debate que ellos puedan desarrollar, toman la decisión y analizan si hay un consenso suficiente para poder inscribir en el orden del día de la conferencia un determinado tema. En este caso, en el año 2016, adelantaron las discusiones en el seno del Consejo de Administración y encontraron que era posible lograr un consenso para colocar en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo el tema de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. ¿Pero por qué la violencia y el acoso en el lugar de trabajo? Porque los expertos reunidos en 2016, a la luz del estudio también ya preparado,
que se preparaba paralelamente, definieron que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es un continuo de comportamiento y prácticas inaceptables que probablemente se traduzcan en sufrimiento o daños físicos, psicológicos o sexuales. Noten que lo primero que hacen es definir violencia y acoso. En la definición del 2003, lo único que definieron los expertos fue violencia. Y a partir de la violencia se empezaron a desarrollar todas las acciones globales, colectivas, tanto de empleadores como de trabajadores en algunos sectores, para prevenir los comportamientos de acoso y para promocionar ambientes libres de violencia en el trabajo. Ya en el 2016, los expertos incluyen otro término. Ya no es solamente violencia, sino también acoso. Y lo definen ya como un continuo de comportamientos y prácticas inaceptables. Nos están diciendo los expertos que para que se configure la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, deben ser prácticas que sean continuas, comportamientos continuos, y a la vez que sean inaceptables y que se traduzcan en sufrimiento o daños físicos. Así que en la definición que hacen los expertos en 2016, no solamente está la conducta, que es el comportamiento y la práctica inaceptable, sino que también está la consecuencia de esa conducta, porque nos habla de que se traduzcan en sufrimiento o daños físicos, psicológicos o sexuales. Entonces, en la definición del 2016 de los expertos, hay un elemento que es sumamente importante, y es que la definición de violencia y acoso se refiere a la conducta y se refiere a la consecuencia de la conducta. Y esto en el acoso laboral y en el mundo laboral es muy importante porque no es solamente tener una conducta, sino la consecuencia que se deriva de esa conducta. A partir de ahí, de esa definición, entonces el estudio que preparó la Organización Internacional del Trabajo para la discusión del Consejo de Administración tomó una muestra de 80 países que respondieron una encuesta elaborada por la Organización Internacional del Trabajo en donde les consultaban sobre su legislación y sobre su práctica en materia de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y los países respondieron a la encuesta, esos 80 países. Informaron sobre su legislación, informaron sobre su práctica. Una vez recibida la información, tuvieron la oportunidad de analizarla y encontraron que en muchas partes del mundo la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se definían de manera diferente, que no hay una definición universalmente aceptada. El hecho de no tener una definición universalmente aceptada, pues plantea dificultades para poder diseñar políticas, para poder formular estrategias que prevengan el acoso y la violencia en el lugar de trabajo, y a su vez nos dificulta el poder hacerle seguimiento, el poder hacer un seguimiento sistemático de la manera como se van comportando los países, cómo se van comportando las empresas, cómo se van comportando los trabajadores, los sistemas de salud. Si no tenemos una definición universalmente aceptada, pues a todas luces no vamos a tener cómo hacerle seguimiento por la disparidad de información que podemos encontrar. Entonces ese es un mensaje poderoso para la comunidad internacional en el sentido de decirles, oigan, miren, si queremos impactar sobre el acoso, que es uno de los elementos conceptuales que nos pueden ayudar a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, que nos pueden ayudar a lograr que en el mundo haya trabajo decente, oiga, pues necesitamos una definición universal que nos permita progresar de manera decidida. ¿Qué encontraron en el estudio? Encontraron que aunque no había una definición universal, sí en los países existían elementos comunes, no muchos, pero por lo menos algunos elementos comunes en la definición de acoso y violencia en el mundo del trabajo. Uno de los elementos comunes que encontraron es que cuando los países hacían referencia a su legislación a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo, estaban haciendo referencia a dos cosas, a la violencia física y a la violencia psicológica. Y entonces
pues miraron por grupos de países cuáles eran los que hacían referencia a la violencia física y a la violencia psicológica, y encontraron que el 67% de los países que hacían referencia a los temas físicos y a la violencia física y psicológica lo tenían ahí consignado de esa manera. Violencia en el lugar, violencia de acoso significa violencia física y psicológica. El 67% de la muestra, que eran 80 países. 6% de los países de la muestra, cuando hablaban de violencia, se referían solo a la violencia física. No consideraban la violencia psicológica. 6%, 6 por 8, 48, son 4.8 países los que no hacían referencia a la violencia psicológica en su legislación, y pues muchísimo menos en su práctica. Desconocían la existencia de la violencia psicológica. Y el 27% de los países encontraron que no definían qué era violencia ni acoso en el lugar de trabajo o en el mundo del trabajo. O no lo definían, o su definición era sumamente imprecisa. Al no tener una definición, pues no podemos formular políticas. Y si no podemos formular políticas, pues tampoco podemos hacerle seguimiento. Y no podemos tampoco tener un progreso para prevenir los comportamientos que afectan a las personas desde la violencia y desde el acoso. Otro de los elementos comunes que encontraron es el enfoque a partir del cual las legislaciones veían la violencia y el acoso en el lugar de trabajo y en el mundo del trabajo. Entonces encontraron que unos países veían el acoso y la violencia en el lugar de trabajo desde la naturaleza de la conducta, es decir, desde el comportamiento mismo. Entonces en la legislación establecían, por ejemplo, y solamente a manera de ejemplo, que golpear al empleador era un comportamiento de violencia y acoso, o que el empleador que golpeara al trabajador entonces tenía un comportamiento de acoso. Pero resulta que ellos se centraban solo en la conducta, pero no en la consecuencia. Así que si el trabajador iba para el hospital por el tramacazo que le había pegado el empleador, pues si el señor no llegaba o la señora no llegaba con un ojo negro, pues le pudieron haber pegado, pero como no hubo consecuencia, entonces no se puede configurar la violencia de manera integral y de manera completa. En ese escenario estaba el 8% de los países de la muestra. A modo de ejemplo, igualmente, otro comportamiento de acoso y que se enfoca en la conducta es, por ejemplo, insultar al trabajador o insultar al empleador, gritarlo, escupirlo. Son conductas que comportan violencia y que comportan también acoso, pero que se quedan ahí, solamente en la conducta. Y lo que se va a controlar y lo que se va a sancionar y lo que se va a prevenir es la conducta, pero en ninguna parte habla en esas legislaciones de la consecuencia que tiene la conducta misma. Entonces es como una silla a la que le falta una pata, es como una silla a la que le falta algo, porque si nosotros vamos a ver el tema solamente desde la conducta, pues se nos quedan por fuera muchos elementos de la violencia y del acoso que son absolutamente indispensables para poder prevenir y para poder tener políticas que nos permitan tener ambientes libres de acoso y de violencia. Otras legislaciones. En este caso, el 60% de los 80 países considerados centraban su legislación en el efecto de la conducta. Entonces ya estos países no se referían a la conducta en sí misma, sino al efecto de la conducta. Entonces existía o existe en esos países acoso laboral o violencia en el trabajo siempre que la conducta a la que no se refieren tenga una consecuencia. Entonces, si existe un daño, por ejemplo, si la persona llega con el ojo negro o si la persona tiene incapacidad de 30 días por una golpiza que le dio su empleador, entonces ahí hay acoso y violencia en el lugar de trabajo. Pero si después de haber recibido unos golpes no hay ninguna consecuencia, pues tampoco hay acoso ni violencia en el lugar de trabajo. Lo que nos
permite concluir que para que haya una definición integral de lo que significa la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, pues debemos considerar las dos cosas. Debemos considerar la naturaleza de la conducta y la consecuencia. En materia de ese tipo de reglamentación se encontraba el 10% de los países considerados, así que solamente 8 países tenían una definición integradora, una definición integral de lo que es la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Una legislación y una práctica que consideran la naturaleza de la conducta y la consecuencia del acto. Entonces, de esa manera, existe una cierta probabilidad de prevenir no solamente la conducta, sino obviamente los efectos de la conducta. Y una vez presentados los efectos de la conducta, por condición natural, se desprende que hubo una conducta de acoso laboral y será mucho más viable el poder controlar y sancionar al victimario de ese acto de violencia o de esa conducta de acoso laboral. Un 22% de los países considerados no han definido ni siquiera qué es violencia o qué es acoso laboral en el mundo del trabajo. Entonces, si tenemos un 22% de la muestra considerada que no han definido, pues nos va a ser muy difícil adelantar una acción global, una acción de coordinación de las políticas de los diferentes estados para prevenir y para promover ambientes libres de acoso y de violencia en el lugar de trabajo. De esa manera, pues se presentaron dos de los elementos comunes que se encontraron en las legislaciones de los diferentes países considerados en la muestra de 80 países. Otro de los elementos en común que se pudieron identificar en el estudio de derecho comparado que realizaron como base para los trabajos del Consejo de Administración de la OIT y posteriormente de la Conferencia Internacional del Trabajo, pudieron identificar que de manera común en las legislaciones se introduce el término de violencia en el trabajo. Entonces, lo que se hizo fue mirar la manera como se introduce el término y el contenido y alcance que tiene. Entonces, lo primero es que tenemos el término violencia, pero también tenemos el término violencia con apellido. Entonces, la violencia de género, la violencia y el acoso físico, la violencia y el acoso psicológico. Y también dentro del tema de la seguridad y salud en el trabajo, se pudo identificar que también se introdujo el término de violencia. Entonces, en el tema de la violencia, lo que se pudo apreciar en el estudio que se hizo es que cuando se habla de violencia, se refiere a la violencia física y psicológica. Cuando se habla de violencia, se refiere al acoso físico y psicológico, y en ocasiones también hace referencia al acoso sexual. Tenemos que se trata la violencia con apellido, la violencia de género. Entonces uno pensaría que la violencia de género hace referencia a aquella que puede presentarse entre hombres y mujeres. La violencia contra la mujer o la violencia contra el hombre, pero no es solamente la violencia que pueda generarse entre hombres y mujeres, sino también la violencia, cuando se habla de género, se habla de la violencia que está dirigida a poblaciones en ciertas condiciones de vulnerabilidad, pero también a las poblaciones que han elegido un estilo de vida diferente, como la población LGBTI. Entonces allí también se cubre la posibilidad que estas personas tengan protegido su derecho a la no discriminación en el empleo y la ocupación, en este caso por razón de su estilo de vida diferente y de su decisión personal. Dentro de la violencia de género tenemos 3 categorías de violencia, que es la violencia sexual y el acoso sexual.
la violencia y el acoso basados en el género, en el sexo y en el género, y la violencia doméstica. Me quiero detener un momento en la violencia doméstica porque es algo que se puede identificar que en algunos países se relaciona con la violencia en el trabajo. Y es que esa violencia doméstica hace referencia a que existe la familia y lo que tradicionalmente entendemos como familia y como relación de pareja. Y en la relación de pareja se presentan actos de violencia. Esa es la violencia doméstica. Pero ¿cómo afecta la violencia doméstica al empleo? Pues en muchísimas ocasiones las personas que son víctimas de violencia ven limitadas las posibilidades de ingresar al empleo, de acceder al empleo. Hay ocasiones en que se le prohíbe a las personas poder acudir a un empleo. Lo vemos en el caso de las mujeres, en donde algunos hombres les prohíben trabajar. Entonces este tema de la violencia doméstica afecta las condiciones de empleo, afecta el acceso al empleo, pero también son víctimas de la violencia las personas que aún estando trabajando, que aún estando empleadas, están recibiendo llamadas constantemente de su casa, de su pareja, de su familia, en donde le atormentan el momento y el espacio del trabajo. La persona no puede estar tranquila. Y uno tendría que mirar esa violencia, cómo la ha venido asumiendo el mundo del trabajo, y si tenemos herramientas para poder luchar contra ese tipo de violencia. Esa violencia es impactante en el mundo del trabajo. Las personas en muchas ocasiones se tienen que retirar porque ya no resisten más el acoso y la violencia a la que son sometidas por este tema de la violencia doméstica. Ocurren hechos también como por ejemplo que le destruyen las herramientas de trabajo a una persona en su casa para que no vaya a trabajar. Entonces tenemos que valorar si en nuestro país esa violencia doméstica la hemos relacionado con el trabajo. Y si por ejemplo una persona va al sistema de salud y dice que es víctima de violencia doméstica, a ver si le van a dar una incapacidad para no asistir al trabajo. Yo no sé si eso pasa, pero tenemos que mirarlo y valorar cómo lo estamos tratando en nuestro país y si ese fenómeno lo estamos considerando en la legislación. La violencia del acoso físico, que ya es otra de las violencias con apellido, pues ya lo vimos, y el acoso físico pues tiene que ver con la cuestión pues del maltrato y de la violencia física contra las personas. En el caso de nosotros y en el caso de Colombia, pues la violencia física puede no estar presente en muchos ambientes de trabajo, pero en otros sí. Y hay sitios del mundo en donde ni siquiera se considera que el abuso y que la violencia física puedan ser castigados o puedan constituir un comportamiento contrario a la ley. Por ejemplo, en los países árabes, al trabajador se le puede pegar y el trabajador lo que puede hacer es renunciar a su trabajo, pero no puede protestar ni puede aspirar a mantener su trabajo, o podría aspirar a mantener a su trabajo pero en esas condiciones de violencia. La única opción que se le da en esa región del mundo a las personas que son víctimas de violencia es pues renuncia al trabajo, renuncia a su empleo, entonces no hay ningún nivel de protección. Vemos luego la violencia y el acoso psicológico, que pues es uno de los más impactantes, es uno de los más tratados, uno de los más denunciados, y pues se presenta de muchas maneras, tratando de afectar la dignidad de las personas, la honra, el buen nombre, su ejercicio profesional. Le hacen la vida imposible a las personas, y en ese ámbito de la violencia y el acoso psicológico, pues el impacto en las personas, en el ser humano, pero también en las empresas y en la economía es muy grande. Y luego vamos a ver el tema de los riesgos psicosociales, que ahora no le llamamos riesgos psicosociales, bueno, condiciones psicosociales de trabajo,
que lo colocan dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo en muchos países. Y allí me gustaría detenerme también un momento, porque para el sector público creo que es muy importante, porque este tipo de violencia que se trata en el marco de la seguridad y salud en el trabajo tiene que ver con la organización del trabajo. Y lo que uno pudiera denominar, y lo que en la Organización Internacional del Trabajo denominan la violencia estructural, y es pues la estructura de la organización puede ser incluso violenta y puede comportar condiciones de acoso, la misma estructura institucional. Entonces, por ejemplo, las cargas excesivas de trabajo son una forma de violencia en el trabajo. Si una persona no tiene el tiempo suficiente para desarrollar sus labores, pues va a vivir todo el tiempo en una condición de estrés, va a vivir agobiada, va a vivir con problemas de salud, con trastorno del sueño. Entonces, revisar la estructura de la organización es importante. Mirar si el número de personas que están vinculadas, el número de empleos que ha creado la organización son suficientes para cumplir con la labor que se necesita. Cuando las personas no tienen autonomía en el trabajo, también se convierte en un acto que pudiera llamarse, y la Organización Internacional del Trabajo así lo señala, es violencia estructural, pero eso como que no lo miramos desde el ámbito del acoso, como que eso no lo miramos desde las condiciones, lo miramos desde las condiciones psicosociales de trabajo, pero no lo identificamos como un acto de violencia y muchísimo menos de violencia estructural. No sé si ustedes han escuchado el término, y si cuando, por ejemplo, si han tenido oportunidad de participar en negociaciones colectivas en el sector público o en el sector privado, pues si han visto que de alguna manera las organizaciones sindicales o los empleadores aborden este tema desde el término de violencia estructural, y vale la pena mirar cuál es el desarrollo de ese término. La rigidez en los procedimientos rutinarios, pues está establecido el procedimiento y se tiene que hacer de esa manera. Esto también puede ser una forma de violencia. Si yo como trabajador me encuentro con que el procedimiento que estoy adelantando no es eficaz, no es eficiente, no es el más indicado, y voy y lo planteo, pero la respuesta es que ya está establecido como un procedimiento y no se puede modificar, y yo tengo que seguir actuando aún en contra de lo que el sentido común me indica, pues eso también puede ser un tema de violencia estructural, y es necesario entonces modificar los manuales de procesos y procedimientos en la medida en que sea necesario y en la medida en que esté afectando la condición psicosocial de las personas, y en la medida en que esto esté representando una forma de violencia estructural. Bueno, yo creo que ya con este punto podemos cerrar esta parte de lo que le dan de contenido y alcance al término de violencia en las diferentes legislaciones que fueron analizadas. Ahora vamos a ver quiénes están involucrados en el tema del acoso y de la violencia en el mundo del trabajo, y a quienes aplican las normas que protegen contra la violencia y el acoso en el trabajo. Entonces tendremos que decir que debemos colocarnos en el escenario de la empresa, en el escenario de la entidad. También debemos decir que nos debemos ocupar y nos debemos ubicar en el escenario de la ciudad, en el escenario del país y en el escenario internacional, para saber quiénes son los involucrados en el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, en el ámbito de la empresa, tenemos que los involucrados en la violencia y el acoso son los empleadores, los directivos de la empresa y los trabajadores que tengan esa empresa. Y en ese escenario, las diferentes formas de acoso laboral y de violencia en el trabajo que se pueden presentar son la violencia ejercida de manera horizontal entre compañeros del mismo nivel, o la vertical
entre los subalternos y los superiores jerárquicos, o en vía contraria, de los superiores jerárquicos hacia las personas que de ellos dependen, las personas que para ellos trabajan. Entonces ahí se da la violencia y el acoso de manera horizontal y vertical. También tenemos otra forma de acoso que se puede dar al interior de la empresa y al exterior de la empresa. Cuando decimos que es en el interior, será entre los compañeros, los directivos, entre los mismos compañeros, entre los mismos directivos, de arriba hacia abajo, la horizontal o vertical que ya acabamos de ver. Pero tenemos la violencia y el acoso externo, y entonces a ella está expuesta la población que tiene que atender público, por ejemplo. Entonces, en esta forma de acoso están siendo vulnerables personas que trabajan, por ejemplo, en el sector de la salud, en el sector del transporte, todas aquellas personas que atiendan público. En el caso de ustedes, en la Superintendencia del Notariado y Registro, pues obviamente atienden público y también están expuestos a la violencia y al acoso externos. Se presenta en el sector público y en el sector privado. Entonces los actores que están en las entidades, tanto los empleadores públicos como los trabajadores, los empleados públicos y los trabajadores oficiales, como en el sector privado, las personas que tienen vínculo laboral contractual y todas las personas que trabajan en el sector privado. Ya veremos a quiénes aplica, que será el punto siguiente. Aplica en la economía formal y aplica en la economía informal. Así que cuando hablamos de los involucrados, hablamos de todas las personas en verdad. No estamos refiriéndonos únicamente al interior de la empresa, sino que también se puede dar en el sector informal de la economía. En los vendedores ambulantes vemos comportamientos de violencia y acoso. Ustedes se han dado cuenta cómo algunas personas que son vendedores ambulantes defienden a capa y espada su espacio donde desarrollan su actividad productiva, y si llega otra persona, pues va a ser víctima de acoso, víctima de violencia, y ahí tenemos fenómenos de violencia y acoso en el trabajo. Pero les decía que no solo nos ubicáramos en el ámbito de la empresa, también pienso que debemos ubicarnos en el ámbito de la ciudad, en el ámbito del país. Y cuando hablamos de los involucrados, pues hay actores que tienen responsabilidades. Esos actores, pues son, por ejemplo, a nivel de la ciudad y a nivel del país, las organizaciones más representativas de empleadores, las organizaciones más representativas de trabajadores, las organizaciones de pensionados, que así no lo creamos, pueden ser también víctimas de violencia, aunque ya no en el trabajo, sí víctimas de alguna manera de acoso, y ya no en el trabajo, sino víctimas de violencia y acoso. Pero quienes están involucrados en el tema del acoso, pues son todos los seres humanos. En el tema de las organizaciones de pensionados, por ejemplo, son unos actores que tienen que ocuparse del tema, porque muchas veces a las personas por su condición de edad no les permiten el acceso al empleo, y esa es una forma de violencia en el trabajo, es una forma de discriminación que se presenta para el acceso al empleo. Personas que tienen muchos años de cotización, pero que les faltan algunas semanas, 50 semanas, 200 semanas, y no pueden acceder a un empleo para completar el tiempo de cotizaciones, las cotizaciones y el tiempo para poder acceder a la pensión. A nivel nacional tenemos entonces organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores, tenemos al gobierno que debe ocuparse de ello, tenemos el Ministerio del Trabajo particularmente, la Procuraduría General de la Nación, que deben ocuparse del tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. A nivel internacional, pues la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, y en general muchas organizaciones internacionales tienen que ver con la violencia y el acoso. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo,
pues tiene desarrollos importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la estrategia de entornos de trabajo saludables, en donde incluyen el tema de la violencia en el lugar de trabajo. Además, por ser una población muy vulnerable a actos de violencia. ¿A quiénes aplica la normatividad que regula la violencia y el acoso en el mundo del trabajo? En la mayoría de las veces aplica a las personas que tienen contrato de trabajo o relación legal y reglamentaria. Pero todos sabemos y todos vemos que día tras día son menos las personas que tienen contrato de trabajo o relación legal y reglamentaria. Vemos cada vez cómo crecen en mayor medida las personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios en el Estado, o vemos cómo hay personas que no tienen vínculo laboral contractual, pero sí desarrollan actividades productivas y laborales, o desarrollan un trabajo. Hace no mucho les hablaba yo de los trabajadores de las plataformas, y son personas que están expuestas permanentemente a la violencia y al acoso en el trabajo. En el sector de transporte, por ejemplo, plataformas como Uber, como Didi, si no estoy mal es otra de las plataformas que suministran transporte, los trabajadores de Rappi, todos ellos están expuestos, pero a ellos les aplica la ley 1010 en el caso de Colombia, o solo le aplica a los que tienen relación laboral contractual en el marco de un contrato de trabajo o una relación legal y reglamentaria. Eso es una pregunta que tendremos que hacernos en el siguiente módulo. ¿Aplica para las formas atípicas de empleo? Pues en algunos países sí se considera que la violencia y el acoso en el trabajo debe aplicar a formas atípicas de empleo o ocupación. Tenemos que analizar si en Colombia aplica a estas personas o no. Pero en términos generales, estos son los involucrados. Son los involucrados del más alto nivel, pero también los involucrados en el nivel de la empresa, en el nivel del sector informal. Así que todos somos actores y debemos tener interés en mirar cómo se comporta el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ahora nos corresponde mirarlo del ámbito que se refiere al sitio donde se aplican las normas que regulan la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿A quiénes aplica? ¿Cuál es el ámbito? Pues primero decirles que esto aplica obviamente a hombres y mujeres, con enfoque de género, con enfoque de atención de poblaciones vulnerables, como por ejemplo las personas con discapacidad, aplica para personas vulnerables como poblaciones indígenas, aplica para todos los seres humanos. Pero aquí, en el tema del ámbito, vamos a mirar cómo en algunas legislaciones se considera el sitio donde se aplica la normatividad. Entonces, en algunos países se dice que las normas aplican en el lugar de trabajo. Yo quiero que miremos en la ley 1010, en el siguiente módulo, si esa ley aplica solamente para violencia o acoso en el lugar de trabajo, o hay una extensión de la aplicación a otros lugares en donde pueda estar presente el trabajador o en donde pueda estar presente el empleador. Por ejemplo, algunas legislaciones contemplan que la protección legal contra la violencia y el acoso aplica también para los casos en que las personas se desplazan de su casa hacia el trabajo y del trabajo hacia la casa. En ese periodo de desplazamiento, en ese trayecto de desplazamiento, en algunas legislaciones aplica el tema de la violencia y el acoso en el trabajo. Tendríamos que preguntarnos si en Colombia también, en ese trayecto también aplica la legislación o no. Tenemos que preguntarnos, porque algunas legislaciones, si así lo consideran, y que es reconocido en los estudios que se han elaborado, que hay una vulnerabilidad de las personas a ser víctimas de acoso en los eventos sociales relacionados con el trabajo. Por ejemplo, cuando la persona se desplaza para asistir a una conferencia, cuando la persona se desplaza para asistir a un seminario, cuando la persona asiste
a una fiesta organizada por el empleador, por ejemplo, la despedida de fin de año, la celebración de la Navidad. Allá también aplican las leyes que protegen contra la violencia y el acoso. Eso tenemos que preguntárnoslo. Tenemos que preguntarnos si la violencia y el acoso aplica en los espacios públicos. Pues en la legislación de algunos países sí se considera que esa legislación aplica en los espacios públicos. Y tendríamos que preguntarnos también si aplica en la economía informal o no aplica en la economía informal. Recuerden que cuando hablamos del concepto de trabajo decente, dijimos que, y también de los derechos fundamentales en el trabajo, dijimos que el compromiso es hacer extensivo al mayor número de personas esos derechos, y que son derechos, que no son laborales, son derechos en el trabajo que son diferentes a los laborales. Yo tengo derechos laborales cuando tengo un contrato de trabajo o una relación legal y reglamentaria, pero tengo derechos en el trabajo por mi condición de ser humano, que desarrollo una actividad productiva y soy un trabajador independiente. Pero no por ser trabajador independiente me pueden despojar de los derechos fundamentales en el trabajo. Y uno de los derechos que debería convertirse, que por ahora no lo es, en fundamental en el trabajo, es el que me protege contra la violencia y el acoso. ¿En dónde? En el trabajo. No me protege contra el acoso laboral o contra la violencia laboral. Me debe proteger es contra la violencia en el trabajo o el acoso en el trabajo. Porque resulta que, recuerdan la declaración de OIT relativa a los principios y derechos fundamentales, que no es la declaración relativa a los derechos fundamentales del trabajo, los que para hacerse efectivos necesitan de un vínculo laboral contractual o una relación legal y reglamentaria. Pues no, los derechos en el trabajo deben ser aplicados a todas las personas y deben ser reconocidos efectivamente a todas las personas, al margen de la existencia o no de un vínculo laboral contractual. Entonces tendríamos que mirar si aplica para los trabajadores independientes, si aplica en el sector informal, si la ley de acoso y violencia o la ley 1010 le aplica a los trabajadores de Uber, si le aplica a los trabajadores de Rappi, si le aplica a los actores. No sé si ustedes conocen a la Asociación Colombiana de Actores de Colombia, y uno tendría que mirar si a ellos les aplica o no, si tienen vínculo laboral contractual o no. Pues no, yo les anticipo que no tienen vínculo laboral contractual, pero la pregunta que debemos responder es si esta ley le aplica a ellos o no. Oigan, la ley de acoso laboral la ley de acoso laboral 1010 aplica en Colombia en el hogar para los trabajadores del servicio doméstico, para los trabajadores que llevan domicilios. Y también tenemos que preguntarnos si aplica para algo que ahora está muy en boga, principalmente a partir de la pandemia del COVID-19, y se aplica para los teletrabajadores, se aplica para el trabajo en casa. ¿De qué manera se está mirando la violencia y el acoso que se puede presentar cuando la persona tiene que permanecer en la casa? Entonces ahí son cosas que tenemos que ir analizando y tratar de ir encontrando el contenido y el alcance que tienen. La tecnología es un elemento, un componente novedoso, y que uno tiene que mirar si hay suficiente desarrollo para proteger a los trabajadores que laboran mediante la tecnología, mediante las redes sociales. Entonces, bueno, hay definiciones amplias y definiciones restringidas. Hay definiciones que no limitan la aplicación de la normatividad solamente al lugar físico de trabajo, sino que tienen un concepto amplio. En 14 de los 80 países considerados en el estudio del que hemos venido hablando, el concepto es amplio. En 24 de ellos solo aplica para el lugar de trabajo, y en 42 de los 80 no se ha definido en dónde aplica. Entonces serán legislaciones que tienen sus carencias, sus brechas, sus dificultades para ser aplicadas. Ya tendremos oportunidad de hablar del ciberacoso, que es una expresión novedosa de acoso y de violencia. Muchas personas son acosadas por el correo electrónico, por mensajes de texto, por mensajes de WhatsApp, por contenidos subidos a la web, por contenidos subidos a Facebook, a Instagram,
las personas son acosadas, son violentadas de alguna manera, violentadas en su dignidad, violentadas de una manera en que se afecta su dignidad, en que se afecta su autoestima, y ello se da a partir de las redes y de todos los desarrollos tecnológicos que tenemos. Además, porque este desarrollo, esta violencia y este acoso, en muchas oportunidades ni siquiera tienes a la persona al frente, sino que es un acoso anónimo. No sabes ni siquiera de dónde viene ese acoso. Y al no saber de dónde viene ese acoso, neutralizarlo es difícil. Pues ustedes se han dado cuenta que las autoridades hacen esfuerzos, pero generalmente solo encuentran a unos acosadores, a otros no. Y sobre todo cuando las víctimas son importantes, cuando no lo son, pues ahí se queda el acoso y no pasa absolutamente nada. Por último, en el ejercicio de este capítulo del módulo primero que estamos viendo, vamos a ver el impacto de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo. El impacto a todas luces se da en los trabajadores, pero también se da en las empresas y las economías. Todos terminamos afectados por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En los trabajadores se manifiesta de varias maneras. En la salud mental de los trabajadores. Se manifiesta desde el punto de vista económico y se manifiesta desde el punto de vista del acceso y la permanencia en el empleo. Desde el punto de vista de la salud mental, la violencia y el acoso generan ansiedad, depresión, trastornos del sueño, estrés, un sinnúmero de patologías asociadas a lo que es la violencia y el acoso, la ansiedad. Una persona que es acosada, pues definitivamente no se quiere levantar para ir a trabajar, prefiere quedarse en su casa a tener que ir a soportar el acoso del que puede estar siendo víctima en su lugar de trabajo. Se manifiesta de forma económica porque esa persona acosada, lo más seguro es que tenga que renunciar. Además, porque muchas veces el acoso tiene como propósito que la persona se vaya de la empresa. Entonces el acoso puede venir de los empleadores o de los mismos compañeros, pero con el propósito de generar un efecto. Entonces aquí tenemos lo que veíamos anteriormente, que es la conducta y el efecto de la conducta. El efecto de la conducta puede ser que la persona tenga que salir de la empresa. Y entonces ya veremos sentencias y veremos casos en los que podemos evidenciarlo. Una sentencia reciente de este año, que incluso ha sido pública en los medios de comunicación, de un vigilante en Barranquilla que estaba siendo víctima de acoso y de violencia en el trabajo por parte de la administradora del edificio en el que él estaba asignado, aunque la empresa para la que él trabajaba era una tercera empresa, una empresa de vigilancia. Y cuando él manifestó que estaba siendo acosado, que lo respetaran, pues la administradora se quejó ante la empresa y la empresa lo que hizo fue tomar la decisión de despedirlo. Primero le dijo que lo iban a cambiar de sitio de trabajo, pero al poco tiempo lo despidieron y accionó los mecanismos judiciales que él tenía, y recientemente la Corte Constitucional, mediante la sentencia T320 de 2020, ordenó que la persona debía ser reintegrada y reconocidos todos los salarios dejados de percibir durante el tiempo en el que no estuvo vinculado a la empresa. Pero también afecta, claro, el acceso y la permanencia en el empleo, la violencia y el acoso. Las personas muchas veces son acosadas incluso en el proceso de selección para ocupar un empleo o una ocupación. Y yo creo que si ustedes se ponen a pensar en sí mismas y en sí mismos, en muchas ocasiones son acosados. Uno mismo ha sido acosado. Bueno, en mi caso no, pero personas muy cercanas. Entonces van a presentarse a una oportunidad de trabajo y si es mujer, entonces le dicen, bueno, pero ¿usted por qué viene en pantalón y no en falda? Y esa es una forma de acoso, es una forma de violencia. Cuando a una persona le dicen
le dicen eso que les estoy mencionando, pues la avergüenzan. Esa persona ya no tiene deseos de trabajar en la empresa para la que se está presentando. Pero el acoso y la violencia tienen efectos también en las empresas. Entonces, en las empresas tiene efectos financieros directos, efectos financieros indirectos, impacto en el público. Los efectos financieros directos, por ejemplo, se pueden reflejar en el ausentismo. De otras maneras también, pero uno de los elementos centrales es el ausentismo. Recientemente estaba mirando una experiencia de ausentismo, no relativa a la violencia, no relativa a la violencia del acoso en el mundo del trabajo, sino de manera general. El ausentismo cuesta mucho a las empresas. En una empresa de 500 trabajadores en un lapso de 10 meses, el ausentismo les está costando alrededor de 230 a 240 millones de pesos, que son los días efectivamente dejados de ir a trabajar. Pero ahí nadie se está preguntando si algunos días de ausentismo de esas personas corresponden a ausentismo que tenga origen en la violencia o en el acoso en el trabajo, porque no tenemos como los mecanismos para poder establecerlo. ¿Qué niveles de protección tenemos para ese tipo de ausentismo? Si se le otorga incapacidad a la persona que va y le dice al médico, oiga, mire, es que estoy siendo acosado, me están violentando en la oficina, ¿usted me puede dar incapacidad? Pues yo no sé si eso ocurra, tendríamos que mirarlo y tendremos que analizarlo en el siguiente módulo. Los costos indirectos. Cuando hay acoso, cuando hay violencia, se reduce la productividad. Pues no son trabajadores comprometidos, no son trabajadores felices, no son trabajadores que vayan tranquilos a desarrollar su labor, se equivocan muy seguramente en la operación de una maquinaria, en la preparación de un documento, en la lectura de unos documentos, en la respuesta de un derecho de petición, en el otorgamiento de una escritura, en la inscripción de una escritura, de un acto jurídico de esa naturaleza. Se pueden equivocar porque están siendo acosados o violentados en el trabajo y pueden tener diferentes consecuencias por ese acto de violencia o de acoso. Y el impacto público que tienen las empresas, y este solamente no solo aplica para las empresas, sino también para los países, para las ciudades, pero sobre todo para las empresas y el país, y es la reputación. Una empresa que no tenga reputación va a tener dificultades para relacionarse con otras empresas. Los consumidores, sobre todo en países desarrollados, están muy alineados en comprarle a empresas que respeten los derechos en el trabajo, y aquellas que no los respeten pues van a haber dificultades para colocar sus productos en esos mercados. Entonces la reputación es importante, y cuando en la empresa hay violencia y acoso y eso se hace público, pues definitivamente la reputación se va para el piso, Ese es uno de los impactos que tiene. Pero también tenemos impactos económicos. Estos impactos económicos, pues ya lo decíamos, el tema del ausentismo. Por ejemplo, en un análisis que hicieron de 27 países de Europa, encontraban que el ausentismo se puede dar de varios días, de 1 a 5 días, de 6 a 15, de 16 a 30, de 31 a 60 días y hasta de 60 días y más. Ausentismo originado en la violencia y en el acoso. Yo me pregunto si nosotros tenemos estadísticas en Colombia para poder ver que el ausentismo tiene origen en la violencia y en el acoso. Tendremos que mirarlo en el próximo módulo. Por ahora vamos a pasar al otro tema con el que ya cerramos este módulo, que son los derechos y responsabilidades generales que tienen los actores que ya vimos, los actores involucrados en el tema del acoso y de la violencia en el mundo del trabajo. Entonces, alrededor del acoso, los actores tienen derechos, pero también tienen responsabilidades. Y esas responsabilidades, pues para cada actor son diferentes. Decíamos que uno de los actores en el tema del acoso, como en todos los temas de políticas públicas, es el gobierno nacional, el gobierno municipal, los actores que ejercen gobernanza internacional, pudiéramos inscribirlos en ese punto del gobierno.
¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Adoptar los marcos normativos que protejan contra comportamientos de violencia y acoso. Formular políticas públicas, ponerle platica, invertirle platica a la promoción de los espacios libres de violencia y acoso, y también invertir platica en prevención. Y el objetivo que deben tener pues es la reducción de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo. Los empleadores, ¿qué deben hacer los empleadores? Primero pues reconocer que existe la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y promover lugares de trabajo libres de violencia y de acoso. Eso lo puede hacer mediante diferentes mecanismos, pero es muy importante que exista un compromiso de la alta gerencia en las políticas que formulen los empleadores, tanto a nivel de las organizaciones más representativas de empleadores como los empleadores individualmente considerados, tanto los empleadores públicos como los empleadores privados. Ponerle atención al tema de la violencia y el acoso. Les está costando a ellos, le cuesta a los trabajadores también, y los costos son altos. Y no solo le cuesta a los empleadores, sino le cuesta a toda la ciudadanía, porque las personas afectadas por la violencia y el acoso, con síntomas como por ejemplo la ansiedad, el trastorno del sueño, el estrés, pues acuden a los servicios de salud, y eso le cuesta a todos los ciudadanos, por solidaridad. Los trabajadores deben ser también responsables de lo que sea el resultado que se obtenga en la reducción de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Son uno de los principales responsables. Son ellos responsables de no ser victimarios de acoso. Y también son responsables de denunciar cuando sean víctimas de acoso. Las organizaciones sindicales deben participar en iniciativas encaminadas a eliminar y reducir la violencia y el acoso en el trabajo. Ellos tienen gran capacidad de acción, tienen presencia no solo a nivel de la empresa, sino a nivel de la ciudad, de los territorios, tienen presencia a nivel nacional y tienen una gran capacidad de gestión a nivel internacional. Entonces las organizaciones sindicales tienen gran responsabilidad. Y por último, la comunidad, todos en general, debemos ocuparnos y favorecer las iniciativas de la lucha contra la violencia y el acoso y participar en ellas. Por ejemplo, todos como ciudadanos tendremos que mirar de qué manera podemos contribuir, por lo menos no siendo victimarios de acoso, a las personas que trabajan en el sector transporte o a las personas que trabajan en el sector salud, o cómo logramos que como miembros de la comunidad educativa no adelantemos o no ejecutemos acciones de violencia y de acoso ante los profesores, ante los docentes de las instituciones, pensando que estamos protegiendo a nuestros hijos, entonces estamos yendo a tener comportamientos de violencia y de acoso. Entonces, la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es de todos, y el trabajo conjunto es lo que nos va a permitir avanzar en el objetivo número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avanzar en el tema del trabajo decente, avanzar en el tema de la buena salud, que es el objetivo número 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avanzar en el tema de la igualdad de oportunidades, otro de los objetivos que ya vimos. Y bueno, nuestro compromiso es lo que va a lograr que a 2030 tengamos espacios de trabajo que sean libres de acoso y de violencia en el trabajo. Con esto terminamos este primer módulo. Espero que haya más preguntas que respuestas del módulo. Ojalá tengan todas las preguntas que sean posibles, y que en el siguiente módulo podamos trabajar en ellas. Vamos a tener un encuentro sincrónico con las personas que están participando en este proceso. Entonces yo voy a estar muy complacido de participar en ese encuentro sincrónico, y tendré que prepararme muy bien para responder las preguntas que ustedes tengan alrededor de lo que hemos visto en este ejercicio de formación. Entonces, muchísimas gracias por su atención, y espero que en el próximo módulo podamos ver todo el marco normativo
tanto internacional como nacional. Vamos a ver cómo se adopta un convenio internacional que es el 190 en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en donde ahí nos proponen una definición que pudiera ser aceptada universalmente. Y también veremos la Ley 10 de 2006 y la compararemos con lo que hoy hemos visto y también la compararemos con los elementos del convenio 190 de la OIT, y vamos a introducir en el segundo módulo algo de sentencias y de jurisprudencia que se haya ido generando alrededor de la violencia y alrededor en particular en Colombia de la Ley 1010 de acoso laboral. Pues muchas gracias y pues hasta la próxima, que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes.